Este es, sin duda, el video más detallado sobre el sistema de encendido del motor de un scooter que hayas visto. Súper intuitivo. Con animaciones 3D podrás entender realmente cómo funciona. Atención, esto es el capuchón de la bujía, el cable de alta tensión y la bobina de encendido. El capuchón de la bujía está compuesto por el conector de la bujía, un resorte y un terminal metálico roscado. La bobina de encendido está formada por la bobina primaria, la bobina secundaria y el núcleo magnético. La bobina de encendido funciona como un transformador, convirtiendo la corriente de bajo voltaje del vehículo en corriente de alto voltaje para encender la mezcla. La bujía es una pieza clave del motor. Esto es el CDI o módulo de encendido. Su función es recibir y almacenar el voltaje de encendido proporcionado por el magneto y calcular con precisión el momento de encendido. Es el dispositivo de arranque de la motocicleta. Tiene 5 cables, uno conectado a la bobina de encendido, el segundo conectado al interruptor, el tercero conectado tanto al interruptor como a la bobina de encendido y luego al chasis del motor, es decir, a tierra. La ventaja de esto es evitar malos contactos o sobrecalentamiento del cableado. Aquí están las bobinas del generador y el sensor de inducción. Este es el devanado que alimenta al sensor. El cable de salida se conecta al cuarto cable del CDI. El quinto cable, es decir, el azul, está conectado al sensor. El sensor está compuesto por un imán, un núcleo de acero y una bobina. El otro extremo del sensor está conectado al chasis mediante un soporte. Así se puede ver que, mediante la conexión a tierra, todo el circuito forma un lazo cerrado. El rotor del generador tiene 8 imanes alternos. El núcleo fijo actúa como una bobina estática. Los imanes del rotor giran alrededor del núcleo, generando corriente inducida. Cada salida del estator tiene un propósito diferente. Como se muestra en la imagen, la bobina utilizada para el encendido tiene un devanado de hilo fino más denso que las demás para producir un voltaje de encendido más alto. En el borde exterior del rotor hay una lámina metálica. Más adelante se explicará su función. Para verlo de forma más clara, desmontamos el CDI. Observa con atención. Cuando el rotor gira, el generador produce voltaje alterno. La corriente sale por este cable negro y primero llega al CDI. Atención, este diodo solo permite el paso de corriente en una dirección. La corriente continúa atravesando el condensador del CDI, luego pasa a la bobina primaria de encendido y finalmente vuelve al chasis mediante este cable verde, formando un circuito cerrado. Si no lo viste bien, puedes pausar y observarlo con cuidado. Durante este proceso, el condensador del CDI se carga. Cuando la lámina metálica del rotor pasa frente al sensor de inducción, se genera un pulso dentro del sensor. El pulso viaja por el cable azul, atraviesa la resistencia y el condensador, y llega a la compuerta del tiristor del CDI. Entonces el tiristor se activa y se forma un nuevo circuito cerrado. El condensador cargado descarga energía hacia la bobina primaria de encendido. La corriente atraviesa la bobina primaria y produce inducción electromagnética. Esto intensifica aún más el campo magnético, y la bobina secundaria genera un voltaje extremadamente alto. Cuando el voltaje alcanza el valor necesario, la bobina secundaria descarga electricidad a través del espacio entre los electrodos de la bujía, encendiendo la mezcla dentro del cilindro. Cuando el condensador se descarga por completo, el transistor se cierra. Todo el proceso se repite continuamente. Así, la bobina de encendido se energiza una y otra vez, haciendo funcionar la bujía y generando el tiempo de encendido correcto. Cuando se apaga el motor, el interruptor se cierra y la corriente de salida se desvía al chasis. A través del diodo, el voltaje almacenado en el condensador se descarga hacia el chasis. El condensador deja de cargarse y ya no se produce chispa. Ese es todo el funcionamiento del sistema de encendido. ¿No es increíblemente ingenioso?